Si pensamos en un transbordador espacial, a casi todos nos viene la misma imagen a la cabeza, ¿cierto? Ese orbitador con alas en forma de delta, blanco y negro. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que no hubo uno, sino dos? Uno, el famosísimo americano, el otro, soviético. A simple vista parecen gemelos, y eso desató un misterio que ha durado décadas. Y aquí los tenemos, uno al lado del otro. A la izquierda, el legendario transbordador espacial de Estados Unidos. A la derecha, su contraparte soviética, el Buran. La similitud, la verdad, es impresionante. Durante años, en Occidente se dio por hecho que el Buran era básicamente el resultado del espionaje, una copia. Pero como vamos a ver, las apariencias pueden engañar y mucho. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Fue el Buran soviético simplemente un clon del transbordador americano? ¿O había algo mucho más complejo e ingenioso debajo de esa apariencia tan familiar? Vamos a descubrir juntos este gran misterio de la Guerra Fría. Ok, para entender por qué existieron estas dos naves, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, cuando el espacio no era solo la última frontera, sino el campo de batalla definitivo para ver quién tenía la mejor tecnología. A ver, esta línea de tiempo lo dice todo. Estados Unidos dio el primer golpe. En 1972 anuncian su programa de un vehículo espacial reutilizable, una declaración de intenciones en toda regla. La respuesta soviética tardó 4 años en llegar. Ahora, fíjense en las fechas de los primeros vuelos. El Columbia vuela en el 81 y el Buran 7 años después. Claro, esto le echó más leña al fuego de la historia de que era una copia, pero la realidad, créanme, es mucho más interesante. Y aquí es donde la historia se puede buena de verdad. Vamos a la diferencia más grande, la fundamental entre los dos sistemas. Una que nos muestra que desde el mismísimo momento del despegue, sus ingenieros pensaban de formas completamente opuestas. El diseño de Estados Unidos era un sistema totalmente integrado. O sea, el orbitador no era un simple pasajero, para nada. Era una parte activa y fundamental del lanzamiento. Sus 3 potentísimos motores principales, que se alimentaban del enorme tanque naranja, daban una parte importantísima del empuje, junto con los 2 cohetes blancos de combustible sólido. En pocas palabras, el orbitador era parte del cohete. Los soviéticos, por otro lado, tomaron un camino muy diferente. El Buran no tenía motores principales. Piénsenlo así. Era un planeador increíblemente sofisticado que iba literalmente de aventón. Todo el poder del despegue venía de su cohete, el monstruoso Energía. Y esto es clave. El Energía no se diseñó solo para el Buran. Se pensó como un sistema universal, modular, capaz de poner en órbita casi cualquier cosa que se les ocurriera. Esta tabla lo resume perfectamente. Miren la diferencia en los motores principales. 3 en el orbitador estadounidense, 0 en el Buran. Esto lo cambia absolutamente todo. El transbordador era un sistema único, especializado para una sola cosa. El Buran, en cambio, era solo una de las muchas cargas que podía llevar el versátil cohete Energía. El punto crucial aquí es que, aunque por fuera parecían gemelos, su ADN de ingeniería era de planetas distintos. Y si la diferencia en los motores les pareció grande, esperen a escuchar esto. Porque aquí vamos a tocar la diferencia quizá más sorprendente y, de algún modo, profética de todas. Y tiene que ver con quién o qué estaba realmente al mando de la nave. La cabina del transbordador americano era, bueno, un auténtico laberinto de interruptores, perillas y pantallas. Estaba hecha para ser pilotada por algunos de los mejores aviadores del planeta. La filosofía de la NASA se basaba en la intuición, la experiencia y el juicio humano para los momentos críticos, sobre todo para la reentrada a la atmósfera y el aterrizaje. El piloto era simple y sencillamente esencial. Y esto nos lleva a una pregunta buenísima. Si el piloto era tan crucial en el transbordador americano, ¿quién tuvo el honor de pilotar el Buran en su primer y único viaje al espacio? La respuesta es tan simple como asombrosa. Absolutamente nadie. El asiento del comandante estaba vacío. El Buran voló toda su misión completamente solo. Fue un logro tecnológico que para la década de los 80 era casi de ciencia ficción. El Buran despegó, completó 2 órbitas alrededor de la Tierra y aterrizó con una precisión milimétrica en la pista de Baikonur, todo de forma autónoma. Mientras que el transbordador americano necesitaba a sus pilotos, el Buran demostró que podía hacerlo solo. Este nivel de automatización estaba, de verdad, décadas adelantado a su tiempo. Pero a pesar de estas capacidades tan impresionantes, el destino de estos 2 programas no pudo ser más diferente. Uno se convirtió en un ícono de la cultura popular y el otro, en casi una nota a pie de página de la historia. Pensemos en esto. 135 misiones. Durante 30 años, la flota de transbordadores de la NASA fue el caballo de batalla de la exploración espacial.
Lanzó satélites, ayudó a construir la Estación Espacial Internacional y llevó a cientos de astronautas al espacio. Un legado innegable. Y aquí el contraste es brutal. El Buran, con toda su tecnología de punta, voló una sola vez. Una misión perfecta, completamente automatizada que demostró su increíble potencial. Y después de eso, nada. Silencio. El programa se canceló. ¿Por qué? La pregunta es obvia. ¿Por qué abandonar algo tan prometedor? La respuesta, como lo resume esta cita de uno de sus ingenieros, fue el costo. Un costo astronómico. El programa Energía Buran era increíblemente caro y con la Unión Soviética a punto de colapsar, el país simplemente ya no podía pagarlo. El sueño se quedó en tierra. Entonces, al final de todo esto, la respuesta a nuestra pregunta inicial es bastante clara. El Buran no fue una copia, fue un rival. Un rival diseñado como respuesta al transbordador americano, sí, pero con su propia filosofía de ingeniería, sus propias fortalezas y, como en el caso de la automatización, con capacidades que incluso superaban a las de su competidor. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en el panorama espacial actual, con empresas desarrollando naves reutilizables que aterrizan solas. El Buran ya estaba explorando esas ideas hace más de 30 años. Uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo sería la exploración espacial hoy si ese rival formidable hubiera tenido la oportunidad de seguir compitiendo? ¿Dónde estaríamos ahora?